protegidos. Acuérdate que ya a nuestras edades, no porque vos seas más canoso que yo, pero nos va perjudicando un tanto el cambio de clima. Vamos a hablar esto, ¿te parece? Así Sobre el medio es. ambiente. Bien. Está bien, dice, como no, empezamos con Tirsa. Hoy, pues, el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y esta semana también hay en Nicaragua algunas actividades. Ha ocurrido un hecho lamentable en República Dominicana. ¿Cómo cuidamos el planeta? Bueno, ha habido una serie de actividades, Sí, efectivamente, todos estos días en todo el país, ¿no? sí. Pero me parece que nosotros tenemos que hacer más cosas. O sea, somos un país vulnerable, ¿verdad? Somos un país vulnerable. Eso estar en Eh, países y, tropicales. sí, ¿verdad? Pero somos un país vulnerable, tenemos una gran responsabilidad nosotros para cuidar nuestros recursos naturales. Me parece que en algunos momentos hace falta mano dura y Sí, aplicar las leyes para castigar a los depredadores, para el tema, por ejemplo, de las ciudades, que se vuelve recurrente, ¿verdad? Con la la basura, basura con el que... uso incluso del plástico. En algunos países ya se han ido tomando medidas poco a poco. Sé que es un tema no cultural, sino de uso, pues ya lo hemos Creo que sí es incorporado a la cultural. vida, Creo que nos a educaron la, a que lo más fácil es sí. agarrarlo, llevarlo y botarlo, tirarlo y nomás. Entonces, yo creo que ya a estas alturas debería de irse trabajando, hoy se discutiendo el tema del uso del plástico en el país, es muy contaminante y, y además las municipalidades destinan muchos recursos, ¿no? Para la limpieza de los cauces y todo eso, y siempre hay mucha basura. Entonces hay muchas cosas que hacer. Sé que o sea, es obvio, ¿no? Que se han hecho esfuerzos, pero tenemos más compromisos, sobre todo en países como el nuestro, tenemos más compromisos con el medio ambiente, pues, con nuevas prácticas productivas que sí Gracias. se han ido trabajando, pues, y cambiando esas prácticas precisamente, pues, de cómo cultivar, de cómo arar la tierra, de cómo el uso de fertilizantes y todo eso se ha ido trabajando, se ha ido trabajando. Estás hablando de cómo cambiar una cultura, ¿verdad? De toda la vida por nuevas prácticas y ver el tema del medio ambiente no como una cosa de moda ni muy ONG, ¿me entiendes? Que sembrar un palito y tomar la foto, sino que cosas más profundas que tienen que ver con el O sea, hay que cuidado de los reforestar, recursos. cuidar y que Sí. crezca el árbol plantado Y además para pensar en un país de aquí el a, futuro. no sé qué, 100 años, pues, Sí, qué país queremos, el tema del agua, sí. ¿verdad? El tema del agua Ah, que es tan vital. importante, Sí. pues, para cuidarla, preservarla y, o sea, tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que hacer más cosas. No es solo sembrar un palito, es más cosas, Y cuando es más decimos es cosas. más, es la sociedad como tal. O sea, los Todos, nicaragüenses con su las conjunto. instituciones, los Porque ciudadanos. por más que hemos querido educar que la gente no tire la basura al cauce, cada vez que llueve aprovechan la corriente para tirar la basura y que se la lleve. ¿Qué mentalidad es esa? Cuando va a ataquear y a provocar daños colaterales en otros Sí, es que lados. tenemos que trabajar Sí, desde las escuelas. Y sí, eso yo creo que, con los fíjate niños. que eh, ya empezar a discutir el tema del uso del plástico Ah, no, también. Hace no es nada años, sano. como medio, nosotros hicimos una campaña contra la bolsa plástica, que es importante retomarlo, bueno, quién sabe cuándo, pero de una u otra manera hay que hacerlo. En otros países ya la anularon por Sí, completo sí, y están con el papel reciclable, porque es un papel que no se recicla. Ahora hay que trabajar con lo reciclable. sí. Aquí hay algunas empresas que están reciclando y esperamos que tomen fuerza. Vamos a ir con Adolfo para que des tu opinión al respecto de, digamos, como... Gracias, estaba escuchándolos atentamente y concuerdo plenamente que en esto del plástico hay que ponerle mano, porque es uno de los grandes contaminantes, no solamente en Nicaragua, en todo el planeta. Nos falta crear un poco más de conciencia. Ha estado en boga el tema de la basura ahora que vinieron las lluvias y sobre todo la onda tropical que causó, que descargó tanta agua en Managua. Y vimos las toneladas de basura que las autoridades tuvieron que retirar de los cauces, producto de
que los lanza la gente. Entonces nos falta hacer una campaña de mayor sensibilización, ahorro de energía, porque también la energía, exceso de energía es contaminante, claro. El uso del plástico, el reciclar la basura, es un asunto cultural muy complicado que todavía nos falta mucho a nosotros en Nicaragua. Usar menos papel, menos tinta, menos contaminante. Trabajo el que hay que hacer, y creo que esto es de todos los días. Desde los medios de comunicación nos corresponde como tener responsabilidad social, pero también este es un trabajo compartido, una responsabilidad compartida de todos los nicaragüenses como individuos, como familias, de tratar de contribuir, así como el SINAPRED está impulsando la campaña de la prevención familiar, multiamenazas, creando unos brochures educativos para que en la familia, cómo prepararse para una amenaza. Creo que así se deberían de impulsar campañas educativas casa a casa de cómo ayudar a proteger el medio ambiente. Concuerdo, no solamente es sembrar un arbolito, dicen adoptar un árbol, no reforestar, no expandir las fronteras agrícolas para terminar con los bosques que tenemos, sino ampliarlo eso. Esto del uso del plástico, repito, hay que ponerle mucha atención. Cierto, porque hay que transformar estos materiales en algo que realmente no dañe nuestro medio ambiente, y eso se encarga el reciclaje, pero es una ardua tarea también, porque no nos han educado dónde tirar cada una de esas cosas que sí van a los desechos que corresponden. Sí. Creo que nos hace falta la cultura. Te escuchamos, Eliezer. Buenos días. Denny, buenos días nuevamente. Fíjate que este tema, y ya que estamos tocando este tema de lo que es el Día del Medio Ambiente, hablando de las actividades que ha venido realizando el gobierno del presidente Ortega, nosotros nos remontamos también a cuando estaban estas 43 hectáreas, si no mal recuerdo, era lo que conformaba el vertedero más grande de Centroamérica, mejor conocido como La Chureca. Desde que el gobierno del presidente Ortega llegó al poder, ha venido en su afán más bien de estar salvaguardando, o más bien recuperando, cuidando lo que son los recursos naturales que nos competen a todos los nicaragüenses, no solamente el gobierno ni la alcaldía. El gobierno ha venido dando el ejemplo que antes no se daba. Entonces yo creo que ahora nos compete, nos corresponde a nosotros, como decía don Adolfo Pastrán, es una responsabilidad compartida, cuidar el medio ambiente. El caso de la basura, por ejemplo, el caso de los plásticos, que son desechos sólidos, esto más que todo, más que la recicladora, más que la alcaldía, es obra de nosotros los nicaragüenses, porque nosotros somos los que botamos la basura. Pero si nosotros, como medio de comunicación principalmente, como ciudadanos, no damos el ejemplo y no pregonamos ese ejemplo para que los ciudadanos cuidemos nuestro medio ambiente, porque no solamente ir a sembrar un árbol, un palo ahí, tomarte una foto y ya está, no solamente eso, ahí no termina todo. Hace falta más mano de obra por parte de nosotros los nicaragüenses. La concientización ya está, porque desde que vos cerrás un vertedero, hablando de La Chureca, estás dando inicio a lo que nosotros tenemos que darle continuidad. Entonces yo creo de que el nicaragüense tenemos que tomar más conciencia de lo que estamos haciendo. Hombre, porque si nosotros destruimos este planeta, ¿a dónde nos vamos a ir a vivir? Tenemos que cuidar, por lógica, el lugar donde vivimos. Entonces nos compete a nosotros, vuelvo y lo repito y con esto termino, cuidar nuestro medio ambiente. No solamente a las autoridades, no solamente al Marena, no solamente a la alcaldía, no solamente al gobierno, también a nosotros que somos los responsables de todo ese montón de cochinada, de basura que siempre van a los cauces. Y las consecuencias son las que ya vimos en las lluvias pasadas. Claro, y realmente tener razón en ese aspecto. Bueno, hace falta la cultura, la disciplina y la laboriosidad, porque hay botellas que se pueden transformar como en vasos. Hablando un poquito de reciclaje, que uno lo puede hacer tal vez desde su casa, para que realmente le dé un uso y no tirarlo. Sí, pero va más allá de simples campañas. Sí. Entonces,
O sea, no estoy desestimando pues que se haga una campaña, que se celebre, que se haga, que todo el mundo se vista de verde, ¿verdad? Que hagan trajes de papel. Día, o sea, eso es importante, pues algo queda y aunque sea poquito, si algo queda y te vas volviendo un ciudadano, un verdadero ciudadano. Pero hace falta más, son cosas más de fondo. Adolfo hablaba del uso de la energía, es decir, todavía para la mayoría de la población pensar en bujías ahorrativas y todo eso todavía es un producto que no es muy accesible. No es accesible, pues, sí. Es decir, está en todos lados, pero bueno, no es accesible, pero tenemos que ir hacia eso, además de todas las políticas que se impulsan pues con otras energías limpias y todo eso. Esas son cosas importantes, el cuidado de los bosques, parar la depredación de los bosques, el tráfico de madera y esas mafias madereras que han hecho muchísimo daño al país, ¿verdad? Depredando los bosques, está el cuidado del agua, y todas esas cosas que son necesarias. Y en la ciudad, a mí te digo, me molesta ver en el caso de Managua cómo algunas zonas, algunos predios que tienen dueños, esos predios tienen dueños, se utilizan como basureros y a nadie le importa. Pues. Y existe la ley para multar entonces es que a eso voy. Es decir, esos predios tienen dueños. Vos perfectamente podés advertirle a esos dueños, los cercan, los limpian, los vigilan, porque nosotros no podemos estar permitiendo tanto basurero ahí ilegal. Pero apretá, y vos sabés que podés declararle de utilidad pública, tampoco es andar con un látigo, pues, ni con un fusil amenazando a todo el mundo, pero sí tenés la ley en tus manos, pero tenés la ley. Yo creo que todas esas cosas tienen que combinarse, pues no es únicamente pararte en un semáforo y regalarte una bolsita. Está bien, eso funciona, pero el fondo no es ese. Y tenemos que ir cambiando, y el trabajo que se hace en los colegios, que por supuesto creo es muy que importante, fundamentalmente tenemos que hacerlo con los niños. Claro, por supuesto, ya el adulto, por no decir otra cosa, pues se resiste. Desde los medios, ¿qué podemos hacer? Decir lo que estamos diciendo, decir estas cosas, yo creo que eso es importante, claro, hablar. ¿Y cómo educar a la gente? Que por más que le das con el látigo, no hace caso. Pues, no sé si... Hay que usar más la persuasión y la persuasión. Ajá. Y a propósito de este Día Mundial del Medio Ambiente, no olvidemos que nosotros somos uno de los países que menos contamina en el mundo, porque no tenemos grandes industrias que estén generando tanta contaminación como en el resto del mundo, que es una de las cosas que preocupa a los expertos en este momento, la carrera armamentista que hay, porque Estados Unidos está en la plena fabricación de armamento para enviar a Ucrania, los otros países europeos lo mismo, el pleito con el petróleo, que si lo corto, que si lo sanciono, que de dónde lo llevo, y elevar en este momento están autorizando mayor producción de petróleo, y eso también es una fuente de contaminación, querramos o no. Entonces, el mundo, en vez de reducir en este momento las emanaciones de gases y de efecto invernadero y contaminar el mundo, se está aumentando. Lo veremos en la próxima cumbre del medio ambiente. Probablemente que los indicadores por estos conflictos geopolíticos se habrán disparado. Y Nicaragua debemos de seguir con la política, que existe una política nacional de medio ambiente que estableció el gobierno para ir reduciendo esas emanaciones. Recuerden que aquí tenemos un proyecto muy bueno que se llama el Bioclima, que está siendo financiado por el BESIE, precisamente para seguir protegiendo nuestros bosques y seguir contaminando. Pero claro, como individuo, como ciudadano, insisto, esta es una responsabilidad compartida en la que todos debemos de aportar. ¿Cierto? Eliezer. Denis, vos decías algo muy cierto. Desde los medios, ¿qué podemos hacer? Hombre, aquí no solamente los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de estar llamando a la población a que ponga la basura en su lugar. No solamente eso, ya la concientización está, el trabajo del gobierno ya está, y nosotros los medios estamos sirviendo como
como una escalera de información para la ciudadanía. Pero aquí lo que tenemos que hacer, y esto hay que ser muy pragmático, hay que ser muy enfático en esto, es a las autoridades competentes para que pongan más cartas en el asunto, más presión en esta situación. Porque el nicaragüense no está mal hasta que está bien. Fíjate bien en esto. El nicaragüense no está mal hasta que está bien. Si vos no lo vas con el látigo, por decirlo así, muy crudamente, si uno va con el látigo, si uno le estás presionando, él no hace las cosas bien. Entonces tenés que presionar, las leyes son para eso, la justicia es para eso, la justicia nicaragüense es para eso, para hacer cumplir las leyes. Y de aquel que está fuera de ella, pues desgraciadamente hay que darle una cucharada de su propio chocolate, que así es, porque estamos destruyendo nuestro medio ambiente. Recordemos que el medio ambiente es un conjunto de factores físicos y biológicos que nos ayudan a estar mejor y a estar bien y a vivir bien. Y si nosotros destruimos eso que hasta ahora tenemos, ¿a dónde nos vamos a ir a vivir? ¿Entendés? Entonces yo creo que también las autoridades, tienen que poner un poquito más su granito de arena para estar presionando a los cochinos, para estar presionando a todas esas personas que tienen esos terrenos baldíos y que no los limpian, y lógicamente el que bota la basura en los cauces, porque ahí están. La alcaldía en años pasados estuvieron poniendo todos estos cestos de basura en las paradas de bus, las destruían, se las robaban, las desbarataban. Entonces, si vos como autoridad le das la facilidad al nicaragüense para que bote la basura en su lugar, ponga la basura en su lugar, pero a cambio de eso, vos no lo haces, más bien destruí esta infraestructura que nos pertenece a todos. Entonces, obviamente, tenés que poner cartas en el asunto y pasarle la cuenta a esta gente. Bueno, vamos a hacer una pausa y realmente hablar del medio ambiente es como dedicarle muchas horas a un programa que también nos afecta en la salud, y eso se nota con la crecida de algunos ríos y alguna gente que se le dice no construye ahí, por favor, va a hacerlo más allá, hay que protegerse. Y normalmente las lluvias pues fuertes que caen ahora van buscando su cauce natural, y algunas veces abusamos, le robamos terreno, le quitamos parte de su cauce y nos arriesgamos a sufrir muchas enfermedades. Ya regresamos con Tirsa, Eliezer y Adolfo. Como todos los martes, esta mañana estamos conversando con los compañeras Tirsa Sáenz, Adolfo Pastrán, Eliezer Mora, ellos desde sus rincones noticiosos, porque bien adornados, tienen su escenografía. Me encanta eso, ¿no? Estar bien, aunque ya, gracias a Dios, en nuestro país se ha controlado bastante estas enfermedades de temporada, incluyendo el COVID, y ojalá que la próxima semana ya estén aquí con Alberto. Reciban el abrazo de Alberto, que esperamos. Yo quería que viniera mañana, pero dice que todavía no. Bueno, ojalá que siga bien. Alfredo, vamos con Adolfo para que nos deje una breve reseña de lo que pasa en las cumbres borrascosas, que la posición importante de algunos mandatarios latinoamericanos, incluyendo a Manuel López Obrador. Bueno, bien lo has dicho, parece ser una cumbre borrascosa, esta cumbre de las Américas que estaba organizando los Estados Unidos para imponer su agenda. Evidentemente que Estados Unidos insiste en la doctrina Monroe, creyendo que estos son territorios que le pertenecen y que nadie debe meterse más en estas zonas. Tratan de contener las relaciones de Rusia con varias naciones latinoamericanas, tratar de contener el avance de la República Popular China con su ruta de seda y las relaciones comerciales y bilaterales con diversas naciones, incluyendo con Nicaragua. Hay muchas críticas alrededor de esto. Leía esta mañana un editorial del diario Global Times de Pekín, en donde dicen los chinos, desde China ven que Estados Unidos ha sido derrotado en esta cumbre de las Américas, no solamente por no invitar a Nicaragua, a Venezuela, Cuba, que tienen derecho a expresarse en esos foros, sino también porque hay muchas críticas de diversos presidentes, Guatemala, Honduras, El Salvador, que no fueron, el de Bolivia, presidente de Bolivia, críticas desde Argentina. Es decir, hay una
serie de críticas de diversos países, una serie de cuestionamientos a esas posiciones de los Estados Unidos, y América Latina le está diciendo, no somos territorios dominados, aquí somos libres, soberanos, independientes, tenemos que respetarnos, tienes que respetarnos, tenemos diversidad de opiniones, pero que tienen que ser escuchadas. Y Estados Unidos, su preocupación fundamental, que dicen que lo van a reflejar en esta cumbre, es la migración, la inmigración y sus intereses de seguridad nacional. Trata de blancas, la migración, el narcotráfico, y sin propuestas de desarrollo para estos países, contrario a lo que están haciendo en Ucrania, en donde han destinado miles de millones de dólares para la guerra y siguen enviando armamento. Pero para regiones, para desarrollo, para la paz, crear condiciones socioeconómicas para reducir esa inflación y que nuestros pueblos puedan tener oportunidades de desarrollo, eso no lo dejen en esa agenda que se está discutiendo ahí, y no creo que vaya a suceder mayor cosa más allá del discurso que pueda pronunciar el presidente de Argentina, que dice que va en nombre de la CELAC a hablar de los reclamos y posicionamientos de América Latina. Hay que ver qué se va a desarrollar. Más bien siento que le quieren dar impulso a organismos y a grupos de oposición en diversos países para tratar de crear inestabilidad, desestabilidad, que es el objetivo de ellos para tratar de derrocar por la fuerza gobiernos legítimamente electos. Claro, la injerencia está sobre el tapete siempre con Estados Unidos. Sí, es una cumbre sumamente cuestionada, pues, desde sus inicios, porque eso precisamente, desde que comenzó a hablarse de la cumbre, de las fechas y todo esto, se empezó a hablar de los tres chicos malos, como te decía, pero de los mal portados, sí, ¿verdad? De Nicaragua, Cuba, Venezuela. Básicamente eso, es decir, de cuestionarlos, no hacen lo que nosotros decimos, no son de acuerdo, no dice Chicheñol, ¿verdad? No son democráticos, no bailan al son que nosotros les tocamos, en fin, pues una guerra. Y es una cumbre es una cumbre que gira, fíjate, alrededor que gira en torno a Nicaragua, Cuba y Venezuela, que es lo que has venido escuchando, viendo, leyendo, pues, es decir, cómo cuestionar a Nicaragua, cómo cuestionar a Venezuela, cómo cuestionar a Cuba, cómo aislar a Nicaragua, Venezuela, Cuba, cómo buscar pronunciamientos en contra de estos tres países que te has encontrado gente, o más bien gobiernos o mandatarios que han dicho, no, espérate, no es una posición correcta, algunas con mis dudas, ¿verdad?, sobre lo que dicen, pero bueno, en general se han dado cuenta que es una posición injerencista, que no podés hablar de una cumbre de las Américas sin la presencia de 3 o 4 o 5 o 6 países, porque no te gustan, porque no te parecen, porque no hacen lo que vos querrás. Y ha sido sumamente cuestionada esta decisión de los Estados Unidos, y como bien lo dijeron también los presidentes de estas tres naciones, tampoco nosotros estamos deseosos, pues, de ir, aunque lo correcto es estar presente, porque estás hablando de un evento donde están todos los países y donde se deberían de tocar temas importantes para la región, pero el asunto no es así, es más político. Y más impositivo. Sí, porque, y como bien lo decía Adolfo, para otro, en el caso de Ucrania, estás destinando miles de millones de dólares, y aquí está garrote y con condiciones. Sí. O sea, garrote y con condiciones, que eso es inaceptable. Por eso me ha parecido importante la posición de algunos mandatarios. El presidente López Obrador, incluso ayer ya lo dijo, no voy a ir, va su canciller, ¿verdad? Marcelo Ebrard, pero, y reiteró, bueno, no es posible hablar de un evento de la región excluyendo a países, pues, y eso es una posición muy importante.
Ayer anunció la presidenta de De Honduras que no va, que va su canciller. Sí. El presidente de Bolivia, Luis Arce, que ha mantenido una posición también muy clara, muy digna, muy firme, no va a estar ahí. No sé si va a mandar a su canciller, pero en fin, es sumamente cuestionada y lo que buscan también es un pronunciamiento en contra de Rusia, de los países de América, de la región, y también un pronunciamiento en contra pues, de Nicaragua, Venezuela, Cuba, que no sé si saldrá de ahí. Y por supuesto, pues todos los shows de invitar a otra gente, pues de disque la sociedad civil para que se pronuncie en contra, para que condene, para, bueno, ese tema que ya lo conocemos, ya siempre hipócrita. Ha ocurrido. Sí. Pero no deja de ser interesante, fíjate lo que ha ocurrido a lo largo de todos estos días, toda esta semana, ¿verdad? Cómo se ha cuestionado esa exclusión, sí. Esa exclusión pues arbitraria, injerencista, en contra de 3 naciones que tienen todo el derecho del mundo pues de gobernarse como además de reunirse con quienes deba hacerlo, imagen y veremos el planteamiento y veremos el planteamiento del presidente Fernández de Argentina, si es que efectivamente va a hablar en nombre de la CELAC o qué, pues estará por verse, pues, pero me parece que ha sido Nicaragua, Cuba y Venezuela, aunque no quieran, una punta de lanza que veo para llamar a la unidad a otros mandatarios que vean la realidad de lo que nos debe unir en esta hermosa Mesoamérica que vivimos. Tenemos a Eliezer también, pues, para que nos dé brevemente su opinión, Eliezer. Denis, mira, yo no le llamaría cumbre, porque cumbre es cuando están todos los países que conforman esta 9ª cumbre desde el año 1994. Yo le llamaría más bien una reunión de un rey con todos sus súbditos, con todos sus lacayos. Fíjate que los 13 estados soberanos, creo que son 13 que conforman el CARICOM, ninguno de ellos fue. Si a eso le agregas México, que es el país vecino de Estados Unidos, a reunión de súbditos con su rey, para mí es todo un fracaso. Porque, en primer lugar, ahí no está materializado lo que ellos pregonan, que es para los países que se practica la democracia. En estos países que conforman la comunidad. ¿Por qué? Porque cuando vos excluís a un país como Venezuela, como Nicaragua y primeramente como Cuba, que lo estaba excluyendo, desde ahí no estás practicando la democracia porque no le estás dando cancha, no le estás dando campo, no le estás abriendo las puertas a estos países, porque la democracia realmente sí prevalece en Nicaragua y sí prevalece en Venezuela, pero solamente a tu óptica, como Estados Unidos, que es el anfitrión de estas cumbres, solo porque a tu óptica no hay democracia aquí, lo vas a excluir. Entonces, para mí, esta reunión de estos súbditos con su rey es un total y mero enorme fracaso. Porque si México, que es su país vecino, no fue y no va a ir a esta cumbre, a lo mejor va a mandar algún representante, pero el presidente Obrador no va a llegar. Entonces, desde ahí ya está fallando. Desde ahí estás diciendo de que estás interfiriendo en la soberanía interna de un país, como es la injerencia. Y lo que están haciendo con Nicaragua, es lo que hicieron con Venezuela y lo que continúan haciendo con Cuba. Entonces, por lo tanto, yo pienso de que es un fracaso total y rotundo esta reunión llamada Cumbre de las Américas aquí, que se empezó a celebrar el día y que, dicho sea de paso, empezaron con los organismos de la sociedad civil, empezaron con las empresas privadas y empezaron con los jóvenes. Ni siquiera empezaron ningún país a abordar diferentes temas. Fíjate bien en esto, pero bien, ese es mi comentario con respecto a esta situación. Además está enfrentando la migración terrible. Van más de 10.000 personas encaminadas que salen de México hacia la frontera con los Estados Unidos. ¿Cómo contener eso? Si ellos mismos están motivando el que la gente se vaya y no tienen ningún programa para estos lados y evitarlo. Sí, también esa... Quisiera anotar algo al respecto, sí, si me permiten. Sí, claro. El presidente Daniel Ortega hace unas semanas atrás lo dijo muy diáfanamente. Nosotros en América Latina tenemos la CELAC y ese debe ser el foro por excelencia de los países
de América Latina para discutir nuestros propios asuntos. América Latina no puede depender de lo que diga Estados Unidos o lo que quiera hacer Estados Unidos, porque ellos tienen su propia agenda, tienen sus propios problemas internos, están en guerra ahora contra Rusia y otras naciones, y América Latina también tiene sus propias realidades y sus propios problemas. El foro por excelencia debe ser la CELAC, en donde debemos de discutir en medio de la diversidad, porque tenemos diversidad de criterios, pero tenemos el objetivo común, que es sacar a nuestros países de la pobreza extrema. Y es ahí, o ahí debiese ser el foro por excelencia. A mí me pareció que la reunión de la CELAC previo a esa cumbre en Estados Unidos era necesaria para fijar una posición uniforme, pero tal vez se realiza después. ¿Cierto? Sí, lo que pasa es que acordate que también a varios, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? La CELAC es como el norte y debe de ser el organismo por excelencia, pues ya definitivamente más que cuestionado la moral de la OEA, ¿verdad? Que es de moral dudosa, o confirmada, ¿verdad? Pero sí, ese es definitivamente el organismo por excelencia que debe de aglutinar a todos los gobiernos de la región. Sin embargo, cuando tenés mandatarios o gobiernos que les están mordiendo la yugular, ¿verdad? Por su naturaleza, y se la muerden los gringos, se la muerden los Estados Unidos, pues ahí tenés o son aliados de los Estados Unidos en la región, como Colombia. Sí. No sé qué va a pasar con Colombia después del 19 de junio. Sí, pero además es su aliado perro faldero en la región, y cuando tenés eso, pues que gobiernos que le muerden la yugular, es como más, es muy complejo, pues es muy complejo. Sí. Pero debe de ser el organismo, debe de ser, ese es el que está destinado. Por eso te decía, a ver el planteamiento del presidente de Argentina, Fernández, en esta cumbre, que dice él que va a hablar en nombre de la CELAC. No, incluso lo decía, bueno, ya a todos les pongo un gran signo de interrogación, a todos, por muy discursito que tenga. Pero incluso el presidente Maduro dijo que iba a ser la voz de Venezuela en esta cumbre, pero yo creo que ese debe de ser el norte, y depende mucho del tipo de gobierno que tengas, de los tipos de gobierno que tengas, de la firmeza de los mandatarios, y que entiendan que aunque efectivamente necesitas tener relaciones con todos los países del mundo, y eso incluye a los Estados Unidos, ¿verdad? Eso incluye a los Estados Unidos, porque es una cosa que no puedes obviar, eso es una realidad, eso es así, ahí está. Pero también que tienen que ser relaciones de respeto, que la región necesita desarrollarse. Somos una región muy desigual, una de las más desigual del mundo. Saqueados por ellos. O también por todos los temas de la corrupción y de los malos manejos y cómo se ha gobernado. Tampoco eso lo podemos obviar. Entonces la región tiene muchos desafíos, ¿verdad? El tema del hambre, el tema de la corrupción, el tema del narcotráfico, el tema de la pobreza, una región desigual, muchos ricos, millones de pobres. Es decir, todo eso está sobre el tapete y es lo que se debería estar discutiendo. Y también, por supuesto, entender que necesitamos una relación con los Estados Unidos, llámese como se llame el que esté gobernando, una relación de respeto, de justa, sin injerencia, sin garrote, porque ya no da para más, la región necesita avanzar. Y si no, mira esta caravana que acaba de salir, sí. Son miles, una cosa impresionante, gigantesca, sí. Buscando cómo presionar al gobierno de los Estados Unidos, pues para que cambie su política hacia la migración y todo eso. Pero hemos visto tragedias, pues, y a nosotros nos ha tocado. Varios nicaragüenses han muerto ahogados, gente extorsionada, secuestrada, el tema de la trata de personas, ¿verdad? Todo eso, esos son grandes desafíos que tiene la región y que deberían de estar siendo discutidos. Pues, Tirsa, vamos a una pausa, ¿te parece? Ya regresamos. Gracias por darnos esa atención también. Tirsa, bueno, Adolfo y Eliezer, hablando sobre estas fechas históricas, junio, julio, vamos ya al 43, 19, sin duda,
El trabajo que se está haciendo con la población es importante, impresionante, transmitir la historia, que conozcan, para que no se queden a ver solo en el monumento, sino dar o continuar con ese ejemplo que nos dieron los héroes y mártires de la Revolución. Todo lo que se hace a lo largo Sí, de estos meses y de todo el año, prácticamente. sí, nosotros tenemos una historia rica y extraordinaria, ¿verdad? Que no debemos de perderla, ¿verdad? No debemos de perderla. Además han habido hechos muy importantes en el país, en los municipios, sobre todo en estos días conmemoramos la ofensiva final en contra de la dictadura somocista, pues que hay historias de heroísmo impresionante, perdón, de compañeros y compañeras que cayeron, que se quedaron en el camino, que a fin de cuentas son a los que realmente hay que venerar y recordar todos los días, pues no como una cosa así del martirilogio, sino como referente. Un ejemplo como referente. vivido. Son nuestros referentes y me parece muy importante recordarlo, estar en sus monumentos y entender su sacrificio, Sí. ¿verdad? Entender su Y sacrificio. muy jóvenes. Niños, Sí. ¿verdad? Niños, adolescentes, gente joven. Y eso, son tu referente de moral, de ética, de valentía, de respeto, de cariño a la patria. ¿Qué más ejemplo que alguien que entregó la vida por este país? Pues? Y me parece, y han estado pues habiendo muchas actividades en los barrios, remozando los monumentos, recordando a los caídos. No hay que olvidar a las madres de esos muertos. Hay unas que lamentablemente se han ido en medio de la pobreza y me parece que eso es imperdonable, pues que, y puedo mencionar muchísimas que se han ido y han muerto muy, muy, muy pobres, con muchas dificultades. Y siempre me pregunto, ¿cómo es posible que nosotros dejemos, ¿verdad? Pero siempre se busca la manera como atenderlos, claro. Sí, pero han muerto pobres, sí. ¿verdad? Y yo creo que esas cosas hay que atenderlas y no hay que olvidarse de eso, pues. Y bueno, en Masaya ayer se estaba conmemorando a los héroes de la Reforma, 11 muchachos que fueron masacrados por la Guardia. Hoy en Jinotepe hay un acto hermosísimo de una extraordinaria compañera que tuve la fortuna de conocer, eso va a ser en la tarde, después de 43 años por fin. Pasaron 42 años y por fin van a poner una placa, cosa que saludo, ¿verdad? Porque esperar 43 años es bastante. Los héroes de Bataola. Los chavalos de Bataola y en el caso de Jinotepe de una extraordinaria compañera, Aura Ortiz, que era además periodista, y hoy, repito, pues después de 42 años por fin va a haber una placa. La colina 110 ¿verdad? También, o sea, hay tenemos tanta historia en nuestro territorio. Muchísima. De valentía. Que es importante conocerla. De dignidad, de lealtad a una lucha. Y a los sobrevivientes también escucharlos, ¿verdad? Escucharlos y sobre todo a las madres de estos compañeros y compañeras caídos. Hemos escuchado a Tirsa Sáenz, nuestra secretaria política. Gracias, Tirsa. No, esta es parte de compartir con ustedes también el trabajo que hacemos desde los medios. Bueno, vamos a despedirnos porque ya el tiempo se nos venció. Adolfo, ¿algunas últimas palabras? Que me parece muy buena la decisión de, en realidad, como decía Tirsa, no solamente ir a reforzar y pintar nuevamente los monumentos, sino recordar a todos los héroes y mártires y sus legados, sus principios que siguen vigentes hoy día, frente a este mundo tan convulsionado y que el adversario sigue siendo el mismo y que hay que derrotar la pobreza extrema. Es importante no solamente los monumentos, también pues recordar su vida y ese extraordinario ejemplo que pervive todavía el día de hoy. ¿Tus últimas palabras, Eliezer? Bueno, yo con esto cierro porque el tiempo se fue, como estás diciendo. Mira, aquí la pregunta es, ¿qué sería de Nicaragua sin la lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional en representación de estos héroes y mártires, 43 años después? ¿Qué sería de nosotros los nicaragüenses? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque si estos héroes y estos mártires que ofrendaron su vida en
en toda esta historia, en todos estos 43 años de lucha, por decirlo así, para que Nicaragua fuera libre y que gocemos de esa democracia que hoy estamos gozando, yo creo que estuviéramos nosotros contando otra historia, no la historia que ahorita estamos diciendo. Porque son héroes y mártires que realmente se comprometieron, que realmente ofrendaron su vida y su sangre para que gozáramos de esto. Pero ¿qué sería Nicaragua sin el Frente Sandinista? ¿Y qué sería Nicaragua sin Daniel Ortega? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos para seguir honrando a nuestros héroes y mártires 43 años más adelante, no 43 años después. Bueno, por esta dignidad, esta paz, este desarrollo que estamos buscando y sobre todo lo que mencionaba, de sacar a nuestra gente de la pobreza o de la extrema pobreza. Tirsa, una última palabra ya. No, gracias, Denis, por haber... Espero que el próximo martes ya esté Alberto por aquí. Recibe el abrazo fraterno de Alberto. Gracias a Pastrán, gracias a Eliezer también. Milton, Benito y todo el colectivo que hace posible de estar trabajando cotidianamente con ustedes. Vamos a dejarles a Junior y a los ángeles de la mañana, los dueños de la mañana de la televisión. Buen día.